Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Estamos teniendo una sesión, la verdad, que bastante peculiar. Ya sabéis todo lo que ha pasado durante el fin de semana y se esperaba que la sesión de hoy abriese con fuertes caídas en prácticamente todos los mercados. Pero ¿qué está pasando? Que estamos viendo prácticamente todo lo contrario. Y lo venimos comentando durante las últimas semanas. Cuidado, porque todo se está enfocando a las caídas quizás que estamos viendo en los mercados, a ese conflicto que estamos viendo geopolítico, pero a lo mejor el problema no está ahí, el foco no está ahí, el foco está en otro lado. ¿Qué pasa? Pues que hoy las bolsas parece que están rebotando, de hecho algunas de ellas en Estados Unidos con bastante fuerza, porque parece que la cosa se ha calmado un poquito. Aún así, se debería haber quizás tensionado un poquito hoy los mercados. De hecho, ha sido muy curioso y me ha llamado muchísimo la atención lo que he visto hoy en el telediario, creo que era, o en un programa de estos de por la mañana. Comentaban que debido al conflicto geopolítico que estamos viendo ahora mismo, que se ha incrementado con lo que hemos visto este fin de semana, el petróleo estaba disparado. A ver, el petróleo lleva durante 2 meses con una clara tendencia alcista, subiendo constantemente. Es decir, el petróleo no se ha disparado hoy, ni ayer, ni antes de ayer. ¿Qué pasa? Que nos están intentando vender que todo lo que pase ahora mismo en los mercados es provocado por el problema geopolítico. Pero yo ya os he dado mi opinión anteriormente y os lo recuerdo, no creo que vayan por ahí los tiros. El verdadero problema, porque también estamos viendo que el oro ha subido una auténtica barbaridad, no van por ahí. Y si os fijáis, hoy la deuda de nuevo a 10 años en Estados Unidos está subiendo con bastante fuerza. Y si os fijáis también, el euro se está devaluando muchísimo respecto al dólar. ¿Eso sabéis qué significa para Europa? Inflación. Porque todos los productos que compremos en dólares los tendremos que comprar mucho más caros. Así que bueno, yo creo que están por ahí el verdadero problema o el verdadero riesgo que se tiene ahora mismo en el mercado, pero es mucho más fácil de manipular un conflicto y decir que ahora es muy grave y que ahora es menos grave y vemos un repunte, como ya ha pasado anteriormente, y vemos cómo las bolsas siguen manteniéndose al alza, que reconocer que tenemos un verdadero problema económico y que no se puede solucionar de hoy para mañana, como es el que está anticipando la subida tan fuerte del oro, como la subida tan fuerte de la rentabilidad del bono a más largo plazo de Estados Unidos, y como también está anticipando el dólar revaluándose bastante por encima del euro, que eso va a provocar inflación si se mantiene así importante de nuevo en Europa, porque fue uno de los factores más importantes de la inflación que teníamos en el año 2021 y 2022, que el euro perdió bastante valor respecto al dólar. Pero bueno, ahí lo dejamos y veremos cómo va avanzando la semana. Hoy vamos a analizar 3 acciones. Vamos a ver la cotización del Banco Santander, que hemos visto una corrección interesante al final de la semana pasada. Vamos a ver en qué situación nos encontramos ahora mismo y si queda más corrección. O si por el contrario, ya hemos encontrado un suelo para volver a repuntar. También vamos a analizar la cotización de Grifols, que alcanzó ese objetivo que planteábamos la semana pasada. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es el BVA, que va prácticamente a la par de lo que estamos viendo en el Banco Santander. Así que venga, porque el día de hoy va a ser muy interesante. Bien, vamos a comenzar por la cotización del Banco Santander. Ya sabéis, como siempre analizaremos estos gráficos a través de la plataforma de Pro Real Time desde su versión web, y os dejo en la descripción el enlace para que los que queráis os registréis y podéis ver los gráficos también de forma totalmente gratuita y en tiempo real. Comenzamos por la cotización del Banco Santander. Fijaros cómo aparentemente nos hemos frenado en la caída en una zona que no parece muy relevante en la subida, pero si cogemos el gráfico mensual, fijaros esta línea negra donde se ha frenado, coincide con la directriz bajista tan hablada en este canal durante las últimas semanas. La directriz bajista que arrastra el valor desde 2007, finales de 2007, principios de 2008, y que ahora había conseguido superar. De ahí que ahora nos mantengamos sobre ella. Y eso es muy buena señal. Decíamos que si lo que íbamos a ver es un giro al alza en largo plazo, lo normal es que la superásemos, la consolidásemos como soporte y a partir de ahí viésemos un nuevo impulso al alza. Por lo tanto, viendo que hoy está rebotando, podemos pensar que el trabajo ya está hecho. Pues bueno, creo que debemos ir con calma. ¿Por qué? Porque de momento en el rebote de hoy ni siquiera hemos conseguido superar la media móvil de 6 sesiones. Además, el volumen que estamos viendo de momento es bastante bajito. Lo estoy grabando a las 4:30, es decir, no acabo la sesión, pero volumen sí que es verdad que parece inferior
al volumen tan alto que veíamos la semana pasada con las correcciones. Por lo tanto, creo que debemos ir con pies de plomo. Si perfora la zona actual, ¿dónde nos iríamos? Pues es que fijaros que no tenemos ninguna zona de soporte hasta los 4 euros. Y esos 4 euros actúan como soporte, más bien como soporte, sí, en el año 2018. Es que no sé si era soporte o resistencia, pero fue como soporte en el año 2018. Por lo tanto, es la zona que tenemos ahora más clara. Sí que es verdad que por el camino tenemos la media móvil de 70 sesiones, que está a los 4,07 ahora mismo, pero hay que tener en cuenta que en toda la tendencia alcista del Banco Santander, fijaros, desde el año 2022, la que ha actuado muy bien como soporte ha sido la media de 200 sesiones, no la media de 70. Fijaros. Por lo tanto, pues bueno, esto hay que tenerlo en cuenta también, porque a lo mejor ahora sí que es verdad que en un primer momento toca la media móvil de 70 sesiones y se frena, pero eso no nos va a indicar que ya vayamos a ver el fin de la caída. Es decir, cuidado porque el suelo real siempre le ha hecho, normalmente le ha hecho para seguir marcando los máximos crecientes en la media móvil de 200 sesiones. Pero no quita para que esta vez quizás la media 70 actúe como soporte después de que hayamos visto una subida muy importante. Llevamos de momento una caída del 5% y la subida había sido brutal. Es decir, que no nos extrañe si cae otro poco más. Es que no pasaría absolutamente nada. Por lo tanto, pues bueno, ahora quizás debemos estar con calma, quizás no precipitarnos a que ya vamos a ver una nueva subida en los gráficos porque todavía no hemos conseguido superar esa media móvil de 6 sesiones. Que vemos que se mantiene al alza y ataca los máximos que veíamos en la sesión, fijaros, del 4 de abril, que habrá que vigilar la zona de los 473, que es una zona de resistencia anterior en el gráfico también, con los máximos que veíamos en el año 2018, en febrero y en mayo de 2017, que es lo que decíamos la semana pasada, que estamos muy cerca de una zona de resistencia, tenemos mucha sobrecompra y lo normal es que corrigiésemos. Y nos hemos ido ahora de momento hasta la directriz bajista del más largo plazo. Yo lo que pienso, pues bueno, que no habría que descartar que sigamos corrigiendo. Además lo decía con el vídeo del resumen semanal. Todo apunta a que podemos seguir buscando esa zona de soporte objetivo más abajo, es decir, si calibre 75 es muy probable que los bancos sigan corrigiendo, por lo tanto cuidado porque puede que lo de hoy no sea nada más que un simple rebote en el gráfico y demos continuidad a las caídas quizás en las próximas sesiones. Creo que van a jugar con nosotros a través de las noticias con las que nos van a bombardear muchísimo las próximas semanas e incluso algún mes. Si hay una cotización del semanal, pues fijaros, la semana pasada quedó una vela muy fea, una vela bajista, es decir, todo apunta de que quizás podremos seguir corrigiendo. Y el gráfico mensual, de momento la vela es clarísimamente indecisión, es una vela muy fea. Por lo tanto, bueno, podríamos decir que una vela de como mínimo estar en lateral quizás los próximos meses. Vamos a continuar con la cotización de Grifols. Y fijaros cómo, ¿qué objetivo poníamos? La media de 70 en el gráfico. ¿Por dónde pasaba? Por los 9,60 aproximadamente. 9,70 y fijaros cómo además ahí teníamos la directriz bajista y fijaros cómo se ha ido directamente hasta esa zona y hemos vuelto a corregir y además ha entrado bastante volumen. Tenemos que pensar ya que hemos puesto fin a la subida y vamos a volver a corregir con mucha fuerza. Pues bueno, creo que estamos viendo algún dato, una señal positiva. La primera de ellas es que no hemos caído de forma vertical como ya lo habíamos hecho anteriormente cuando hemos tocado esa parte alta. Fijaros lo que vimos en el mes de febrero. Eso para empezar ya es buena señal, que además se está manteniendo muy cerca de la directriz bajista, es decir, no hay que descartar ver otro ataque a la directriz bajista y la media móvil de 70 sesiones. Hay que vigilarlo, porque en caso de que la supere, ya lo decíamos la semana pasada, sería una señal muy alcista y que nos podría marcar la ruptura de la tendencia bajista que llevamos viendo ya desde principios de enero. Y eso sería, sin lugar a dudas, muy buena señal. ¿Qué pasa? Que si vemos que continúa corrigiendo y se va alejando de la parte alta de la directriz bajista y empieza a caer con fuerza, cuidado porque nos podríamos ir a buscar la siguiente zona de soporte. ¿Dónde estaba? En los 4,80, es decir, muy lejos del soporte que vimos en marzo, pero es que fijaros cómo bien la pendiente bajista es muy alta. Por lo tanto, yo creo que no sería para nada extrañar que si ahora empezamos a corregir, como hemos visto en anteriores veces cuando hemos tocado la directriz bajista, que acabe llegando hasta esa zona en el gráfico. En el gráfico semanal, fijaros, se ve fenomenal la tendencia bajista. Se ve muy, pero que muy bien. Por lo tanto, fijaros, hemos tocado esa directriz y no hay que descartar que ahora continuamos corrigiendo, pero, como decimos, de momento lo menos malo es que no ha habido tanta volatilidad cuando hemos llegado a esa parte alta para ver caídas bastante importantes.
Y vamos con la última de las acciones, que es BBVA. Fijaros cómo, al igual que veíamos el Banco Santander, ya lo decíamos que van más o menos a la par, hemos visto una corrección la semana pasada importante, podríamos decir un 5, un 6%, y fijaros cómo hemos perforado la primera zona de soporte objetivo, que estaba en los 10,25. Era una zona donde teníamos un gap en la que se podría frenar la caída y decíamos que no era positivo que se mantuviese por debajo de ella, porque si la perforaban nos podíamos ir a buscar la siguiente zona de soporte. ¿Dónde está la siguiente zona de soporte? En la media móvil de 70 sesiones. Pero hoy de momento sí que es verdad que estamos viendo un rebote, podríamos decir, interesante. Pero en ese rebote, fijaros cómo de momento hemos hecho techo en ese gap que dejamos en esa sesión, en esa zona objetivo que teníamos en el gráfico. Y no hemos conseguido de momento superar la media móvil de 6 sesiones. Por lo tanto, pues bueno, puede que lo que estemos viendo hoy sea un simple rebote dentro de la corrección. Hay que tener un poquito de calma, porque a lo mejor nos vamos a buscar al final, fijaros, una media móvil de 70 sesiones, como ya hemos repetido 1000 millones de veces, es su principal soporte en toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde el año 2022. Era normal la corrección que estamos viendo ahora mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que es normal que también, después de ver una subida tan fuerte, tan vertical, ahora también haya inversores que a nada que hemos visto una corrección de un 4 o 5% digan, venga, va, esta es la mía, me froto las manos y entro dentro. ¿Por qué? Porque vamos a seguir la tendencia alcista. ¿Puede ser? Pues sí, puede ser, pero hay que tener cuidado porque hay que esperar a ver señales más positivas, como quizás que entre bastante más volumen, no entre nada de volumen, hay que esperar que supere esa media móvil de 6 sesiones, quizás que supere también la zona anterior de soporte, los 10,25, y a partir de ahí tendremos señales más claras para mantenernos al alza en el gráfico. De momento yo creo que nos faltan señales claras para pensar ya en el final de la corrección y pensar que es suficiente. Y como decíamos antes en el Banco Santander, me parece complicado que el IBEX 35 pueda seguir corrigiendo hasta ese objetivo que poníamos en la siguiente zona de soporte y veamos a los bancos seguir manteniéndose al alza. Me parece bastante complicado. Fijaros cómo la vela semanal que dejó la semana pasada es muy fea. Y esta vela nos hace pensar que esta semana podríamos acabar corrigiendo al final de la semana. Y fijaros la vela mensual, que también está siendo negativa. Y fijaros cómo el volumen está siendo bastante más alto que el de la semana pasada. Y todavía estamos a mitad de mes. Por lo tanto, pues bueno, cuidado. Yo creo que van a ser claves las siguientes semanas y días porque, como os decía antes, creo que nos van a bombardear con noticias, nos van a querer mover a su antojo para que miremos donde quieren que miremos y no veamos la verdadera realidad, que es que algo más peligroso está pasando en los mercados, como decíamos, con el aumento del precio del oro, con el aumento tan vertical de la rentabilidad de la deuda y con esa clarísima tendencia alcista del petróleo, que no viene de ayer ni de antes de ayer, sino que llevamos ya unos cuantos meses con esa larga tendencia alcista. Y para más INRI, ahora estamos empezando a ver de forma clara cómo el euro se está devaluando respecto al dólar, y eso sin lugar a dudas nos va a marcar que la inflación en Europa va a repuntar, porque las materias primas las vamos a empezar a comprar más caras debido al cambio euro-dólar. Así que bueno, hasta que llegamos con el vídeo de hoy. Como siempre, recuerdo que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que lo que hemos visto es simplemente opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.